días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a las clases de Psicología General. Hoy vamos a ver un tema nuevo que es aprendizaje. Ahora, ¿en qué consiste el aprendizaje? El aprendizaje va relacionado con muchos procesos mentales, incluso va relacionado con el pensamiento, con la percepción. Y bueno, si ustedes buscan la definición, lo van a encontrar ya casi de diccionario así. Es el cambio de la conducta relativamente permanente como resultado de la experiencia. Es decir, para el aprendizaje tenemos que haber tenido una experiencia, un contacto en nuestra relación con nuestro entorno, ya sea físico o social. Y bueno, para hablar del aprendizaje tendríamos que hablar de dos autores, Pavlov y Skinner. Bueno, esto se pone interesante. Para poder entender a estos dos autores tenemos que revisar algo que ya habíamos planteado, que es el asociacionismo con sus principios. Recordarán que es contigüidad, semejanza, frecuencia, etc. Y bueno, ¿por qué es importante? Ya lo verán. Vamos a empezar con condicionamiento clásico. Bueno, ¿y de qué se trata la aportación de Pavlov? En realidad se trata de un descubrimiento que él realiza con la digestión de los perros. Él no pensaba realmente hablar de una teoría del aprendizaje, sino más bien de una cuestión fisiológica. Y bueno, este descubrimiento es lo que le hizo ganar el premio Nobel. ¿Y de qué se trataba? Bueno, seguramente es algo que van a seguir viendo en otras materias y lo van a volver a ver en la carrera. Así que, bueno, aquí lo vamos a presentar. Bueno, para explicar el condicionamiento clásico, pues es un perrito y una campana. Aunque hay quienes comentan que en realidad era un metrónomo. Como ustedes recordarán, un perro, incluso les habrá pasado con sus gatos, pues empiezan a salivar cuando les trae comida. Entonces tenemos un estímulo incondicionado. Se dice incondicionado porque pues no se ha condicionado con nada, es totalmente una respuesta natural. Entonces el estímulo sería la comida. Supongamos que el perrito ya está acostada, pero si nosotros le trajéramos comida como esta que le traigo aquí, entonces el perrito lo más natural es que salivara. Ahorita obviamente no saliva porque pues ya le estoy dando la comida, pero lo natural es que salive. Es decir, hay un estímulo que es la comida y el perro saliva. Y bueno, ¿qué va a pasar? Que por accidente, cuando uno le traía la comida, pues hacía sonar una campana. Entonces hay un momento en que la comida se asocia con la campana. La campana no tendría por qué provocar la respuesta de la salivación, en realidad. Pero llegaba un tiempo en que ya que se le presentaba ya no la comida, sino la simple campana, el perro empezaba a asociar. ¿Esto qué conclusiones nos va a dejar? A que campana y comida van a ser una asociación por contigüidad, porque se presentan al mismo tiempo. Y entonces ya, sin la comida, la pura campana provocaría la reacción de digestión de la salivación del perro. Aunque la campana originalmente era neutro, es decir, no provocaba nada, como un perrito ahorita no provoca nada porque no está condicionado, pero posteriormente le provocaría un condicionamiento. Bueno, creo que sí le provocó algo porque ella se fue a comer creyendo. Eso nos pasa a todos, incluso con cosas de la vida cotidiana. Hay excepciones, por ejemplo en eventos traumáticos, cuando es un estímulo bastante fuerte y entonces se le asocia, aunque solo se haya presentado una vez. Pero esto en realidad es parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, podemos pensar cuando una de sus parejas les dice, tenemos que hablar, y provoca una reacción. Entonces aquí hay un estímulo, dos estímulos, incondicionado y condicionado. Pero lo que me interesa es que vean, es que es una cuestión fisiológica. Pablo era fisiólogo, es decir, por ejemplo el de las pupilas, que también podemos asociar. Ustedes acordarán que la luz, dependiendo de la intensidad, puede dilatar o contraer las pupilas. Si lo acompañamos con otro estímulo que no tiene nada que ver, por ejemplo una música, pues la música va a provocar eso. Pero se dan cuenta, es una cuestión fisiológica, es decir, es una cuestión, por ejemplo, del sistema nervioso periférico, simpático, parasimpático,
o si no, endocrino. Es decir, es algo que tú no decides, ¿no? Es involuntario y es puramente fisiológico. Ahora quiero que vean algo llamado extinción, que es cuando, por ejemplo, una conducta que ya había sido condicionada, después de que ya no se usa, ya no es frecuente, pues termina por desaparecer. Y eso es extinción. Recuperación espontánea quiere decir que ya se ve eliminado, pero por alguna razón vuelve a aparecer esa conducta, es decir, eh, ya la persona ya no respondía, pero ahora ya respondió. Generalización, por ejemplo, quiere decir que cuando uno, por ejemplo, lo que es el pequeño Albert, que solo se había condicionado con una cosa blanca y que le daba miedo, pero ahora todo lo que es blanco, la barba, era la rata blanca, ahora la barba y muchas cosas blancas ya le dan miedo. Entonces generalizó a muchas cosas. Y bueno, discriminación quiere decir que no respondo ante cualquier estímulo, sino a este en específico. Ya no hay respuesta a otros. Ahora vamos con el segundo tipo de aprendizaje, que es el condicionamiento operante. Esto también se va a tratar de una asociación. Skinner es quien lo va a plantear y bueno, un poco inspirado en la ley del efecto. Es decir, vamos a tener tres tipos de estímulos, lo que es el reforzador, el castigo y el incentivo. Pero bueno, el incentivo es algo que se da antes de una conducta. En realidad es como un estímulo que se da para motivarte. Si al principio en un ambiente de trabajo se da un ambiente muy amable, pues esto lo va a motivar al trabajador a realizar con más eficacia pues su desempeño. Pero se dan cuenta, el estímulo se presenta antes para motivar. Pero bueno, Skinner en realidad centra su atención en lo que es el reforzador y el castigo. Algo que es interesante es que esto se da después de la conducta. Es algo interesante, se da después de la conducta del estímulo. Es decir, si yo tengo una conducta que quiero que se desaparezca, pues se pone el castigo. Pero si hay alguna conducta que yo quiero que se promueva más, pues justamente le doy un reforzador. Esto es algo muy fundamental. El castigo sirve para disminuir o eliminar completamente una conducta y el reforzador es para aumentar o hacer aparecer una conducta. Y a diferencia del incentivo, el incentivo se da antes, ¿no? Se da un buen platillo para que ya le eche ganas. Pero el reforzador y el castigo se da después. Uno empieza a preguntarse cómo es que uno va a repetir la conducta si el estímulo me lo dieron después. Exactamente porque ya se había presentado anteriormente. Anteriormente ya me habían dado un reforzado, un castigo, y entonces yo sé que si lo hago o no lo hago, pues voy a realizarlo de nuevo. Entonces, esto parece muy fundamental. Incluso hasta en los pueblos dicen, pues es lo que yo hago. Pues castigo a mi chamaco, le doy nalgadas para que deje de hacerlo. Efectivamente, sin embargo, aquí también se da una asociación. Solamente que aquí no se asocia un estímulo con otro estímulo, sino que se asocia la conducta con el estímulo. Y bueno, de ahí se da. Pero no es todo. Hay algo llamado positivo o negativo. Espero no se vayan a confundir porque casi cuando pensamos en positivo pensamos en algo bueno, agradable y negativo, asqueroso, ¿no? No, realmente no. Por ejemplo, si alguien te da uno de los resultados del VIH, salió positivo, ¡ay, qué alegría! Pues no. Positivo significa que se presenta. Negativo significa que se quita, que no se presenta. Y entonces ya me confundí. Lo que quiero plantear es que un reforzador va a ser algo placentero, pero puede ser positivo o negativo, que no quiere decir que negativo sea displacentero. Les acabo de decir que un reforzador debe ser placentero. ¿Qué quiere decir que sea positivo o negativo? Positivo es que se coloca el estímulo, negativo es que se quita el estímulo. En pocas palabras,
Si yo voy a dar un reforzador positivo, quiero decir que ese estímulo que doy es algo placentero. Por ejemplo, un dulce. Yo le doy un dulce para que haga la tarea. Le doy un dulce. O le doy un besito. Ya. Y un reforzador negativo entonces un estímulo que se quita. Lo cual quiere decir algo. Que el estímulo es desagradable. Pero al quitarlo, se vuelve agradable. Por ejemplo, decirles, si ustedes guardan silencio, ya no habrá examen final. Les quito el estímulo, ¿sí? Con tal de que promueva la conducta y entonces si me quitan el examen, pues yo siento más placentero, sería más agradable. Espero que quede claro esta parte, ¿no? Reforzador positivo, reforzador negativo. Positivo o negativo quiere decir que quitas o pones. Lo mismo sucede con el castigo. Por ejemplo, un castigo positivo es que es un castigo de un estímulo que vas a poner. Por ejemplo, las nalgadas. Yo le voy a dar. Le estás dando. ¿Sí? O les voy a dejar más tarea. En cambio, un castigo negativo es que lo quitas. Por ejemplo, obviamente le quitas algo que le es placentero y al quitarlo, pues va a ser desagradable. Por ejemplo, te voy a quitar los videojuegos. Es un castigo negativo porque es castigo, porque te vas a hacer sentir mal, porque quiero que desaparezca tu conducta, y negativo porque lo estoy quitando. Entonces, que quede bien claro estos 4 parámetros de reforzador positivo, reforzador negativo, castigo positivo y castigo negativo. Esto se puede volver más complejo, ¿sí? Porque se puede empezar a confundir un castigo negativo con un reforzador positivo y se hace un despapalle. Aquí la diferencia al condicionamiento clásico es, son muchas en realidad. Una de ellas es que ya habíamos dicho que el condicionamiento clásico es fisiológico. En cambio, el condicionamiento operante, el que estamos explicando ahorita, no es fisiológico, es totalmente voluntario, es totalmente del sistema nervioso y del sistema musculoesquelético, porque yo actúo. Y ya les dije la segunda diferencia. El condicionamiento clásico es involuntario. Yo no decido babear o no decido que mis pupilas se contraen, es involuntario. En cambio, el condicionamiento operante sí es voluntario. Yo decido repetir la conducta o yo decido eliminarla. Hasta ahorita podremos pensar, está muy claro la diferencia entre ambos. Voy a ver si es cierto. Sonaban la campana y el perro babea. Si a nosotros los mexicanos nos suena la campana, vamos rápido por nuestros botes de basura. Es decir, en la calle suena la campana de la basura y uno reacciona. Pregunta, ¿por condicionamiento clásico o por condicionamiento operante? Alguien diría, bueno, hay condicionamiento clásico porque uno reacciona. ¿Sí? El cuerpo reacciona, realmente se despierta el sistema simpático. Pero también uno está actuando de ir a recoger la basura, algo voluntario, porque si no, el castigo, pues no. Hay un reforzador porque esto va a ser placentero si yo voy y tiro la basura, pero al mismo tiempo va a haber algo de castigo si no lo hago. Se dan cuenta que ahí se combinan. Pero en realidad condicionamiento clásico y condicionamiento operante están ahí juntos. Incluso todo condicionamiento operante trae consigo condicionamiento clásico. Porque en una cara de tu madre que va a incitar una conducta voluntaria, pero también te provoca una respuesta involuntaria de tu cuerpo. Es decir, como si este condicionamiento clásico, esta respuesta de tu cuerpo, fuera un signo de lo que tienes que empezar a actuar en el condicionamiento operante. ¿Sí queda claro? Es decir, a pesar de que hay un reforzador, un castigo en el condicionamiento operante, hay una señal que me dice, caray, aquí tengo que hacer algo. ¿Vale? Y bueno, esa señal es lo que será el condicionamiento operante. Como ustedes verán, es muy amplio este campo del aprendizaje. Ahora les pregunto, ¿este tipo de conductas puede ser llevada a tratamientos psicológicos? Hay quienes proponen que sí.
Sí, claro que sí. Por ejemplo, si yo me acerco a cierta conducta que se desea, pues voy a dar un reforzador. Por ejemplo, las fobias se pueden trabajar bajo este modelo. Cada vez que yo me acerco, le puedo dar un reforzador. En este caso, los reforzadores tienen más efecto. Pero desafortunadamente los castigos también tienen mucho efecto. Es más, se dice que incluso uno actúa o se inhibe más por el miedo que por el placer, lo cual lamentablemente es cierto. Sin embargo, hay quienes dicen, bueno, entonces darle nalgadas sí funciona. Órale, vamos a madrearnos al chamaco para que aprenda. Tienen razón, sí, sí funciona. La verdad es que sí funciona. Sin embargo, hay quienes dicen, pero también les enseñas otra cosa. O sea, efectivamente el niño tal vez deje de hacer algo, pero al mismo tiempo le estás enseñando que a madrazos se resuelven las cosas. Entonces, tiene su efecto secundario y esos efectos secundarios es lo que no es agradable. Y bueno, habría que plantearnos muchas preguntas. Me hubiera gustado tener esto en más tiempo, más sesiones, porque podemos plantear mucho, pero seguramente se irá revisando en su carrera. Bueno, y eso es todo lo de hoy, así que nos vemos hasta la próxima. Adiós.